Matemáticas 1, clase número 2. Y en esta clase lo que queremos hacer es un recorrido rápido. ¿Por qué decimos que es un recorrido rápido? No olvidemos cuál es el sentido de este encuentro sincrónico. El video de la clase teórica no debe considerarse como un sustituto o reemplazo de la lectura del material. Con este recurso, que es este video, nos enfocamos únicamente en los puntos centrales para la discusión de todo lo que está en ese material teórico con relación a los contenidos que se abordarán durante toda la semana. La carga horaria de matemáticas es mucho mayor que el encuentro sincrónico que tenemos ahora, que es menos de una hora. En última instancia, tienen también el video. Después de leer el material, uno puede volverse y mirar algunos puntos de discusión. La idea con este video es, nosotros tenemos todo lo de la unidad, todo lo que veríamos durante la semana y básicamente lo que queremos es poner el foco en algunos puntos, algunos detalles que posiblemente se pasen por alto cuando estamos leyendo ese material, básicamente por nuestras creencias o concepciones acerca de lo que creemos que debería ser la matemática en una carrera de ciencias económicas. No olvidemos nuestro contrato de UCASAL, que es, hay que leer el material, ese módulo, ese material multimedial que nosotros les preparamos específicamente para ustedes, y después de leer ese material, avanzar con el trabajo práctico. Teniendo estas cuestiones, uno puede estar mirando este video donde hacemos el análisis no para enseñarte pasito a pasito, ni sustituir la lectura de ese material. Entonces, recuerden que nuestro foco es la resolución de problemas. Nuestras creencias muchas veces decimos, bueno, pero las técnicas es lo importante. Si hablamos de proporcionalidad, regla de tres simple, de tres inversa, ¿cómo lo saco? ¿Cómo saco la cuenta? Eso es solo un 30% de lo que le estamos pidiendo, puesto que nuestro foco es escribir y argumentar. Se los pedimos a través de informes, donde eso equivale a un 70% de todo el trabajo, y esa es la idea de, en este encuentro sincrónico, enfatizar algunos de estos aspectos. Vamos a ir en el tiempo que vamos a estar compartiendo, tomando algunos ejemplos o problemas prototípicos del trabajo práctico número 1 y del trabajo práctico número 2. En esta revisión, que era nuestra unidad número 1, ecuaciones y desigualdades en administración y economía, del trabajo práctico número 1 vamos a tomar problemas de proporcionalidad, básicamente proporcionalidad inversa, proporcionalidad compuesta y cómo hacemos esos informes, esas argumentaciones. Y del trabajo práctico número 2, razón de deuda total o endeudamiento. Y miren que si miramos lo que está en ese trabajo práctico número 2, elasticidad, precio de la demanda, ecuaciones de la demanda, de oferta y de costo, ya los hemos revisado en el CIU en particular. Vamos a trabajar con GeoGebra. Este es nuestro software básico, pero es un recurso, precaución, porque la clase no se puede convertir en cómo utilizar GeoGebra. Ya tienen algunos videos que se les muestra cómo usar GeoGebra y es un recurso. Lo que nos interesa es el foco de cómo hacemos las argumentaciones, cómo fundamentar, que es muy distinto a explicar, porque es más, en esa fundamentación no tengo que estar colocando que uso el software porque es un recurso, no puedo estar explicando y lo cargué los datos en GeoGebra, eso se lo voy a insistir muchas veces porque a pesar de ello vemos que cometen esos errores. Entonces el foco son argumentos tanto matemáticos como económicos, dado que los problemas van a estar en contextos económicos de las ciencias económicas. Tomemos un primer problema que uno dice de la semi-realidad. Supongamos que tenemos fardos de alfalfa suficiente para alimentar unas 220 vacas durante unos 45 días. La pregunta es lógica, es ¿qué pasaría si se modifica o la cantidad de días o qué pasaría si se modifica la cantidad de animales? En este caso, lo que me está preguntando es una modificación del tiempo que va a ocurrir al modificarse la cantidad de fardos que uno tiene por la cantidad de vacas. En este caso es cuántos días se podrían alimentar con la misma cantidad de fardos a 450 vacas de la misma raza y edad. No es menos aclarar que es de la misma raza y edad y nos dice, fundamenta la respuesta explicando los supuestos implícitos que están de fondo. Acá vamos a luchar contra las concepciones previas que ustedes tienen cuando resuelven problemas de proporcionalidad, que es, me quedo con la cuenta, nada más, y uno dice, bueno, es proporcionalidad
sea directa o inversa. No ese es el foco, sino es ver los argumentos, aprender a comunicar y escribir en matemáticas. Esa es la competencia que estamos desarrollando. Entonces comenzaríamos con nuestro informe. ¿Cómo se debería este informe? En este problema lo vamos a hacer, el resto me voy a quedar con algunos puntos centrales. Uno empezaría a escribir algo así. Para resolver este problema resulta crucial identificar las magnitudes implicadas y las interrelaciones entre ellas. ¿Cuáles son esas magnitudes implicadas? La cantidad de fardos de alfalfa, el número de animales y el tiempo de alimentación. La cantidad de alfalfa y el número de animales guarda una relación directamente proporcional, mientras que el número de animales y el tiempo de alimentación mantienen una relación inversamente proporcional. No está explicado por qué, pero se entiende que más adelante en el informe lo vamos a hacer. Y entonces decimos, bueno, en este contexto utilizaremos variables para representar estas magnitudes. Con F, la cantidad de fardos de alfalfa, con B, el número de vacas y T, el tiempo de alimentación en días. La variable que yo elija la letra es anecdótico, pero sí la tengo que estar aclarando. Recordemos algunas cuestiones, conceptos teóricos que están de fondo. ¿Qué era una magnitud en matemáticas? Una magnitud es una propiedad o característica que puede ser medida o cuantificada. En el problema que nosotros estamos trabajando, la magnitud es cantidad de vacas o número de animales, lo puedo decir de varias formas. Y es una cualidad que estamos analizando considerando para nuestro estudio. En tanto, la unidad de medida es la escala o escala o el estándar que utilizamos para expresar esa magnitud. Como en este caso uno podría decir, bueno, si estamos hablando de vacas, cabezas de ganado, números de vacas, el tiempo lo podríamos estar bien, lo estamos viendo en días, fardos en cantidades de unidades. Y otro concepto matemático que está de fondo es la noción de variable. Una variable es un símbolo que representa una magnitud que puede variar. En este caso estamos usando un símbolo y las variables utilizadas son la F para cantidad de fardos, B el número de vacas, T para el tiempo de alimentación. Y las variables son símbolos que representan valores desconocidos o cambiantes en un problema y que pueden tomar diferentes valores en distintos momentos o situaciones que uno está tomando acá del problema. Y continuaríamos con el informe. El problema plantea una situación de proporcionalidad inversa y ahora tengo que explicar por qué. Ya que estamos investigando cómo varía el tiempo de alimentación en relación con el número de vacas, manteniendo constante la cantidad de fardos de alfalfa. Esto implica que si el número de vacas se duplica, el tiempo de alimentación se reduce a la mitad siempre que la cantidad de fardos de alfalfa permanezca constante. Y ahora vienen estas cuestiones importantes. No obstante, es importante destacar que en la resolución del problema se asumen ciertos supuestos. Esto les da lugar, hasta en los foros de discusión, cuáles son todos los supuestos para poder estar aplicando una proporcionalidad inversa. Bueno, uno los empieza a enumerar. La cantidad de alfalfa en cada fardo es constante. Suponemos que cada fardo de alfalfa contiene la misma cantidad de alimento para las vacas, porque ahora se aumentó la cantidad, se mantiene la misma cantidad, pero uno dice, bueno, no es lo mismo que tengamos fardo menor, algunos con diferentes cantidades. La alimentación diaria es constante, suponemos que la cantidad de alfalfa necesaria por día por vaca es la misma en ambos casos, cuando se modificaron estas situaciones. Las vacas tienen los mismos requerimientos alimenticios. Suponemos que todas las vacas, tanto las de las 220 como las de las 450 que tenemos en la segunda instancia, requieren la misma cantidad de alfalfa por día, lo cual no es cierto. Pensemos en un contexto de personas. Tenemos 220 personas invitadas a una fiesta, ahora tenemos 450. Tengo que estar pensando que todos van a comer por igual, son todos adultos iguales, no es que me agregaron más niños o determinadas personas que tienen algunas restricciones alimenticias. Entonces, eso lo tengo que estar pensando. Las condiciones de almacenamiento y calidad del alimento no cambian, o sea, suponemos que no hay variaciones en la calidad de alfalfa ni en el deterioro durante el periodo de tiempo que estamos considerando. Las condiciones climáticas y otros factores externos no afectan la cantidad consumida. Sabemos que si hace más frío o hace más calor, eso también cambia la cantidad de alimento que puede ingerir, en este caso son animales como vacas. Y continuaríamos. Las vacas consumen toda la alfalfa asignada, suponemos que consumen toda esa cantidad que nos proporcionaron, no hay desperdicio ni sobrante de alimentos, el consumo de alfalfa es uniforme a lo largo del tiempo y uno podría continuar con todos estos supuestos. Esto es importante porque estamos acostumbrados a que nos dan todos los problemas y nos centramos en la técnica. Acá nos interesa toda la cuestión de comunicación y fundamentos.
Ahora nos vamos a estos argumentos, ahora van los argumentos de la técnica. Empezamos a ver que hay dos magnitudes, cantidad de animales y tiempo, empezamos a mirar cuáles son los datos, lo organizamos en una tabla, eso va en el informe, decimos, bueno, se puede ver en la siguiente tabla registrada las cantidades para estas magnitudes, eran 45 días, ahora me dice que tengo 450 vacas y desconozco la cantidad de días. Esto, precaución, debo estar explicando. No puede ser que aparezca así de la nada, que es frecuente que a veces decimos, pero ¿por qué me lo consideraron mal, que me faltan argumentos? Claro, porque no estás explicando ahí de por medio. Y ahora tendríamos que explicar por qué es una relación inversa. Y esa relación inversa tendríamos, va con nuestras palabras. Decimos, bueno, si ahora nos aumenta la cantidad de animales que tenemos y es la misma cantidad de alimentos, entonces, ¿qué ocurre? Y no me va. Sería lógico pensar que aumento la cantidad de animales. Tengo la misma cantidad de alimentos y ahora tendría para más días proporcionalmente. Uno diría, no, es ilógico, me va a alcanzar para menos días. Esto es lo mismo cuando nosotros preparamos una cena para 3 personas y resulta que vienen 2 personas más que llegaron así de invitados. Bueno, o vamos a comer todos menos o tengo que aumentar. En ese caso es una proporcionalidad directa, por ejemplo, cuando estamos analizando, ¿no? Bien, entonces armamos las razones. ¿Qué eran las razones? Las razones, hacíamos un cociente cuando tomábamos una de las magnitudes. Yo sé que tengo que armar una de ellas que me conviene. Podría armar 45 sobre t, pero me conviene t sobre 45 por una cuestión que es mucho más cómodo para hacer las cuentas. Bien, pero si está en una relación de inversa, entonces, ¿cómo voy a estar armando las proporciones? Yo aquí armé t dividido 45 y acá tienen que estar 220 sobre 450. Tienen que estar las razones tienen que estar de manera inversa como las estoy armando. Ahora miro, ¿qué información me arroja? ¿Qué leo esta razón? 220 sobre 450 me dice que aproximadamente es un 49%. Me está diciendo que el tiempo que yo estoy teniendo allá, el t sobre 45, tiene que ser aproximadamente un 49%, o sea, menos de la mitad del 45, que es 22,5. Entonces uno dice, bueno, 22 más o menos. Eso es interesante que uno haga ese esfuerzo porque los números los tenemos que manejar e interpretar. Bueno, hacemos lectura. ¿Cómo leemos ahora esto cuando armamos las proporciones? Tiene un nombre cada uno de ellos. Es antecedente y consecuente cuando armamos la proporción. Entonces uno diría, el antecedente de la primera razón es a su consecuente, como el antecedente de la segunda es a su consecuente. En ese caso armamos la proporción. Esta es la argumentación, ¿no? Podríamos decir t sobre 45, t a 45, el antecedente de la primera razón es a su consecuente, como el antecedente de la segunda razón es a su consecuente. No hablamos del numerador y denominador porque no tenemos una fracción, sino que tenemos una proporción y estamos usando cantidades de esas magnitudes. El resto, cómo resolverlo, está sencillo. Sencillo. Acá es directamente multiplicamos ambos miembros por 45 o por transposición de términos, decimos, bueno, multiplicamos al 220 sobre 450 por 45 y me da 22. Si no me hubiese dado un número entero, lo tengo que pensar que tengo que dar cuestiones de tiempo. Entonces, no tendría sentido si me hubiese dado 20,32. Tengo que decir, ¿qué es 20,32? Un poco más de 20 días, menos de 20 días y medio. O sea, debo pensarlo en el contexto a los problemas. Veamos algún ajuste de tuerca acá sobre este problema. ¿Cómo lo podríamos seguir pensando y mirando algunos conceptos en argumentos? Las proporcionalidades directas tenían un formato en particular y gráficamente las veíamos como una línea recta. Ya del módulo anterior, de la clase anterior, decíamos, es un error pensar, por ejemplo, que sencillamente tienen que ser rectas que están creciendo. Sé que tienen que ser rectas que pasan por el origen. No me podría equivocar, por ejemplo, los costos, decir, tengo una proporcionalidad directa. Mira, si yo aumento lo que estoy produciendo, los costos aumentan, pero no aumentan en la misma proporción porque casualmente una función de costos voy a tener conformado los costos variables, cuánto me cuesta cada uno de los artículos, más los costos fijos. Entonces me queda una recta en este caso, pero no pasa por el origen. Y puedo verificar que en realidad no hay una proporcionalidad directa.
También me equivocaría en pensar así, bueno, pero si ahora tengo una recta que tiene con pendiente negativa, entonces es una proporcionalidad inversa. No, porque podríamos estar hablando de pérdidas, por ejemplo. En este caso, decimos, bueno, si estoy produciendo 40 artículos, se produce una cierta pérdida. Si ahora en lugar de 40 artículos tengo 80, bueno, en la misma proporción se pierde el doble, entonces también tengo una proporcionalidad, en este caso, directa. ¿Cómo era una proporcionalidad inversa? Si bien lo veíamos en la clase anterior, tiene una estructura. Si miro de la proporción que habíamos considerado y pienso en este caso decir, bueno, no considero la cantidad como datos, la cantidad de animales que a mí me dan, como para mantener las dos variables acá de por medio, tiempo y cantidad de vacas o cantidad de animales, puedo armar estas funciones. Una es el tiempo es igual a 9.900 dividido la cantidad de animales, o la cantidad de animales es 9.900 dividido el tiempo. Si lo hago una generalización de esa estructura, básicamente voy a tener una variable dependiente, en este caso la última, la que tenemos en color rojo, es la cantidad de animales, que está dependiendo del tiempo, ¿no? Si lo ponemos genérico en términos de y de x, como lo hacemos en matemática, vemos que no es un modelo lineal, porque me quedaría una constante dividido una variable. Bueno, veamos cómo se ve estas funciones en GeoGebra, cómo lo hacemos y cómo arreglamos algunas cuestiones. Nos pasamos a GeoGebra. En GeoGebra, en la barra de entrada, tendríamos que cargar nuestra función. No hace falta colocar que es y igual, puedo colocar sencillamente cuál es la expresión. En nuestro caso es 9.900, pero no podría colocarlo dividido t, porque es más, cuando lo coloco dividido t, me aparece color gris que no me lo está distinguiendo el software, entonces es dividido x, porque estoy trabajando con un recurso como para mirar qué es lo que ocurre con la función. Y me queda, obvio que no lo estoy viendo cuál es la función, entonces tendré que acomodar y ver, esto era el tiempo, puedo mover en vista gráfica. Recuerden que esto no lo estoy explicando en el informe, esto es más bien didáctico para manejar, para quienes no manejan GeoGebra en este caso. Entonces, pulsando el botón izquierdo del mouse, lo que hacemos es mover aquí los ejes hasta que aparece nuestra función. Ahora tengo que pensar qué me representaba esto. Esto que estaba aquí me representaba la cantidad de animales en función del tiempo. Debo acomodar la gráfica. Estoy en ciencias económicas, debo hacer una buena gráfica. No tiene sentido utilizar matemáticamente segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo lo modificamos eso? Sencillamente es botón derecho, nos vamos a vista gráfica. Cuando se abre el menú de vista gráfica, vamos al eje, le decimos quiero solo la dirección positiva. Al eje de la sí, solo la dirección positiva, porque en este caso solo tiene este valor. No quiero que me aparezca la f, porque estoy hablando de una función que en este caso f es la función, una gráfica que es matemática. Yo tengo que hacer una gráfica en un contexto económico para colocar un informe. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, sobre la gráfica, botón derecho, le quito la etiqueta, o me voy aquí, botón derecho, le quito la etiqueta. Podría colocarla más en otro color, más grueso, eso es anecdótico. Necesito colocar aquí cuál es la magnitud que tengo y cuáles son las unidades de medida. Bueno, me voy y voy a colocar un texto y voy a decir, bueno, la magnitud acá va a ser tiempo y esto está dado en días, por ejemplo. Voy a colocar y lo coloco aquí. ¿Qué más tengo? Aquí el eje de las ordenadas es cantidad de animales. Básicamente lo que nosotros tenemos acá son vacas, por ejemplo. Entonces vamos a colocar acá, ya tenemos. Tendríamos que colocar un título. Yo solo le voy a colocar acá título. No es que colocamos título, es decir, ¿qué le colocamos? Cantidad de animales en función, cantidad de animales en función del tiempo. Eso queda a criterio de cada uno, pongo el título. Y también requiero colocar cuál es la expresión que yo tengo usando las variables que estuvimos definiendo anteriormente, que era cantidad de vacas era B para nosotros, el tiempo era T, así que a veces me conviene usar fórmula látex, las voy a estar viendo en la vista previa, qué es lo que escribo, y vamos a decir B igual, estoy viendo que es B es igual,
y lo que tengo que hacer es una división en este caso, así que busco en el grupo de comando, acá tengo fracciones, voy a colocar aquí cuál es la fracción, me apareció A sobre B y reemplazo en lugar de la A, vamos a colocar 9.900 y en lugar de la B colocamos T para nosotros y esto es un OK. Queda muy pequeñito, esto lo podemos cambiar, podemos decir, bueno, a ver, propiedades del objeto, botón derecho del mouse. ¿Esto cómo aprendo el software? Usando, no hace falta ver montones de videos de cómo se usa el software. Lo aprendo a usar como van a aprender a usar planillas de cálculo de una marca comercial en particular, pero es necesario que lo aprendan. Me voy a ir a un texto y acá le puedo decir, bueno, lo quiero que sea grande, lo puedo colocar con otro color, supongamos decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Bueno, lo quiero colocar en azul, esto es anecdótico, queda cada uno de ustedes. Nos volvemos a nuestra presentación y hacemos un análisis de qué debería ocurrir. Cuando hacemos la representación, ¿qué debe ocurrir? Me tiene que quedar una gráfica apropiada. Debe tener un título, en este caso, cantidad de vacas alimentadas con fardos de alfalfa en función del tiempo, por ejemplo. Deben estar los ejes recortados, deben estar las etiquetas informativas, tiempo, cantidad de animales, vacas. El modelo tiene que estar restringido y tiene que ser un modelo importante, restringido mirado al primer cuadrante, por ejemplo, porque podría ser que me quede una función que toma valores negativos, no me sirve. Debe tener una leyenda, en este caso, cuál es el modelo matemático que está de fondo. Recién ahí estamos diciendo, ahí tenemos una buena gráfica que va a estar incorporada en el informe. Y un detalle, no se explica el uso de software. O sea, no hay que estar colocando en el informe y coloco la gráfica y cambio del color y pongo los ejes. No, esto lo estoy explicando ahora, pero no va en el informe. Vamos con otro problema. Nos dice que un crucero por el Mediterráneo necesita unos 54.000 euros para gastos de alojamiento y comida de 200 personas durante 15 días. Me pregunta cuánto se gastará para alojar y alimentar a 250 personas durante 10 días. Fundamenta tu respuesta. Si nosotros vemos cuáles son las magnitudes que acá intervienen, tengo gastos, tengo cantidad de personas y tengo tiempo. Después puedo ver cuáles son las variables, cuáles son cada uno de ellos y sus unidades de medida. Pero entonces, vamos con algunos supuestos. Estos supuestos sería, por ejemplo, el costo diario es constante, suponemos que el costo diario por persona para alojamiento y comida es constante durante todo el crucero. Mantenimiento de estándares de alojamiento y comida. Suponemos que los estándares de alojamiento y comida para todas las personas se mantienen iguales durante el crucero. ¿Debo ponerlas a todas ellas? No, es necesario que ponga algunas sí, cuáles ustedes se dan cuenta. Pero por eso les damos los foros para que discutan, para que puedan sumar nuevas ideas y aprendemos en comunidad de lo que está colocando otro de sus compañeros. No hay cambio en el número de días de alojamiento y comida. Suponemos que la duración de alojamiento y comida se mantiene constante para todas las personas. Todos los gastos se incluyen en el costo. Suponemos que el costo de alojamiento y comida incluye todos los gastos asociados, como hospedaje, comidas, entretenimientos, entre otros. Todos los pasajeros consumen la misma cantidad. Suponemos que todas las personas a bordo consumen la misma cantidad de alimentos y recursos independientemente del tamaño del grupo. Y seguimos. No hay cambios en el costo de los alimentos y el alojamiento, y los gastos son proporcionales al número de personas y los días, no hay cambios en los estándares de comodidad, no hay descuentos ni aumentos por tamaño de grupo, todos los gastos son asignados al alojamiento y la comida porque me permite hacer las cuentas que estoy haciendo, si no, no es cierto. Entonces ahora nos vamos con nuestros argumentos. Tendré que explicar previamente cuáles son las magnitudes, cada una de ellas, explicar que ahora se colocan dentro de una tabla, es cuestión de sacar los datos, los 54.000 euros, 200 personas para 15 días, desconozco los gastos, que le puedo llamar X, ya lo definí antes, cómo los podíamos llamar, con qué variable, ahora voy a tener 250 personas y ahora el tiempo es menor. Y entonces ahora empiezan los análisis. Entre estas dos magnitudes, ¿qué relación tengo? Y tengo que usar algún argumento. No me conviene decir si 54.000 me paso a X. No, lo puedo pensar de esta manera. ¿Qué ocurre con las personas? Lo que ocurre es que de 200 personas me paso a 250, aumentan.
Si 250 personas tenían un gasto de unos 54.000 euros, entonces ahora aumento la cantidad de personas, entonces espero que la cantidad de gastos proporcionalmente aumenten de la misma forma. O sea, la proporción en la cual aumentaron la cantidad de personas, la proporción es la que van a aumentar en los gastos. Entonces, eso me dice, bueno, la relación entre estas dos magnitudes es directa. Viene que no tenía sentido empezar a decir, si 54.000 euros ahora me paso con X, entonces de 200 a 250 es directo. Eso uno cuando lee ese informe uno advierte que la persona no entendió ni es capaz de dar argumentos sólidos de por qué esas magnitudes son directamente proporcionales. Ahora miramos qué es lo que ocurre entre gastos y tiempo. No tiene sentido analizar entre cantidad de personas y tiempo porque no tengo ahí la cantidad variable que es casualmente los gastos. Nuevamente, ahora vamos a pensar, decir, bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Si empiezo 54.000X, no dice nada. Lo que tengo que pensar es decir, bien, yo lo que tengo es ahora, voy a pensar que la otra magnitud que no considero que es cantidad de personas se mantiene constante. Entonces, si estoy pensando por un grupo de personas, tengo un 15 días para un grupo de personas, son 54.000 euros. Ahora tengo menor cantidad de días y estoy pensando que es la misma cantidad de personas. No me voy a hacer el lío de, bueno, me cambia. No, es para el mismo grupo de personas, pero ahora tengo una menor cantidad de días y los gastos que van a tener tienen que ser proporcionalmente menores. En consecuencia, la relación que se une entre estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora armo las razones entre las magnitudes. ¿Cómo las puedo armar? Entre gastos es 54.000 sobre X o X sobre 54.000. Bueno, a mí me conviene armar X sobre 54.000. Y ahora empiezo entonces, ¿a qué va a ser igual? Lo miro con cantidad de personas. Si yo armé X sobre 54.000, esa es la razón de la primera magnitud, tiene que ser igual ahora a la razón de la magnitud cantidad de personas, en el mismo sentido. Había dividido X sobre 54.000, entonces es 250 sobre 200. Por eso es una relación directa. Las razones me van a quedar armadas de la misma estructura. 250 por 200. Y me va a quedar multiplicado ahora y miro con tiempo, como era directo, por eso era necesario identificarlo de la misma manera. ¿Cómo armé la de gastos? X sobre 54.000, la de tiempo tiene que ser 10 sobre 15. ¿Por qué las pongo multiplicando? Ya vemos, esta es la lupa, ¿por qué? Podría apelar, porque primero que tengo que recordar una propiedad particular de la proporcionalidad compuesta. Y si involucra tres o más magnitudes, se cumple que una propiedad que la razón entre una de las magnitudes es igual al producto de las razones de las otras magnitudes. Eso sería un criterio. Resolver ahora esto es fácil porque sencillamente transponemos el 54 y sacamos la cuenta. Sin embargo, ¿cómo lo podría pensar también distinto? Lo podríamos pensar de esta manera. Teníamos nuestra tabla y ahora empezamos, se llama como estrategia de reducción a la unidad. Empezamos a mirar, miremos, sigamos el sentido lógico. ¿Qué pasaría si ahora de días, en lugar de, yo lo que quiero saber es qué pasa para 10 días? Bueno, mis datos son los que tengo en color celestes. Tengo 54.000 euros, 200 personas, 15 días. ¿Qué pasaría ahora si yo tuviese un día, pero la cantidad de personas son iguales, es 200? Y uno diría, bueno, la cantidad de dinero, en este caso, ¿qué ocurriría? Y si 54.000 era 200 personas durante 15 días, ahora tengo la misma cantidad de personas, pero por día, con todos los supuestos que comían la misma cantidad y todo, y es básico, es hacer 54.000 dividido 15. Eso me da por un día. Y ahora lo llevo, bueno, pero yo no tenía un día, tengo que calcular por 10. Bueno, saco la cuenta ahora por 10. Es natural, si ya tengo la cuenta para un día de las 200 personas, ¿qué pasaría para 10 días? Sencillamente esa cuenta, 54.000 dividido 15, la debería multiplicar por 10. ¿Todavía lo resolvió el problema? No, porque tengo la cantidad de personas que es 250. Bueno, pero hago la misma estrategia. Ya tengo para los 10 días y ahora pensaríamos, tengo 200 personas. ¿Qué pasaría si yo tengo una persona nada más? ¿En qué tiempo? En ese 10. Modifico una sola de ellas. Bueno, pero si el gasto que nosotros teníamos, ese 54.000 dividido 15 multiplicado por 10, es para 200 personas, para una persona es dividir todo eso dividiéndolo por 200. Pero eso es para una persona. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? 250 personas era el problema. No me pierdo
a dónde tengo que llegar. La cantidad de días es la misma, es cuestión de multiplicar por 250. ¿Vieron cómo cuesta entender otra estrategia que alguien nos está explicando? Bueno, por eso queremos que discutan en los foros, porque ustedes los queremos preparar para el mundo laboral, donde yo tengo que aprender a entender las ideas de los otros que pueden ser que sean diferentes a la que yo tengo. Acá no pasa con decir, es que yo lo entiendo de la otra forma, era mucho más fácil. No, es necesario entender las ideas de otros. Y puedo participar en el foro diciendo, te sigo la idea y ahora te puedo complementar tu idea. Es importante que ustedes pongan en juego esa competencia. Acá no es la idea, pero es más fácil. No, no es cuál es más fácil. Entender ideas de otros. No todos pensamos de la misma manera cuando resolvemos un problema. Miramos cómo habíamos hecho la cuenta anterior. Habíamos hecho esta cuenta que era la razón de una de las magnitudes era el producto de las otras. Si nosotros, esa era la idea que estábamos usando una propiedad. Si nosotros miramos cuál es la cuenta, que transponemos el 54, es lo mismo que estamos haciendo acá. 54.000 dividido 15, acá está 54.000, el 15 está dividiendo. Se multiplica por 10, el 10 está multiplicando. Todo eso se divide por 200, se divide por 200. Toda esa cuenta se multiplica por 250. Es la misma cuenta. Numéricamente llegamos al mismo resultado. Bien, uno podría decir, ¿lo puedo resolver esto con Photomat? Sí, ¿cuál es la ventaja? Que Photomat me explica paso a paso. ¿Voy a poder usarlo en un examen? No, ¿por qué? Porque tengo que apelar a un dispositivo móvil como un teléfono celular y durante un examen no lo puedo usar. ¿Lo puedo usar con GeoGebra? Sí, ya vimos. En GeoGebra es cuestión, si no sé hacer esta cuenta en GeoGebra, lo puedo cargar como soluciones de una ecuación o sencillamente, si ya tengo qué cuenta hacer en la planilla de cálculo, pongo las multiplicaciones. Puedo usar soluciones o puedo usar resuelve. Esto ya lo habíamos visto desde el CIBU, nos íbamos a cálculo simbólico y lo colocábamos. Si me da un valor, hay veces que me daban fracciones que no me gusta, es cuestión de que cuando me voy acá en GeoGebra tico el símbolo de aproximado y me daría una aproximación. En este caso no fue necesario. Pero ahora, precaución en esto. El foco no es el software, no es pegar las soluciones, hacer una copia de pantalla de lo que me tiró el software. El foco es escribir, fundamentar y argumentar. Era todo lo que estuvimos contando y las estrategias. Y esto lo voy a repetir varias veces, al menos inicialmente, para que no se confunda. No se explica el uso del software cuando yo estoy haciendo un informe. Cuando ustedes presenten informes en una empresa, uno no dice, usando el software calculé acá, usando la calculadora, metí, cargué los datos y le puse igual. No, ese es el uso del recurso. O hice primero los cálculos usando una lapicera de tal marca, de tal color. Uno diría, sería absurdo. Bueno, acá sería absurdo que estemos explicando cómo hacerlo con el software. No confundan que cuando estamos dando la clase les explicamos básicamente cómo usar el software. Vamos a otro problema. Tenemos 18 máquinas que mueven unos 1.200 metros cúbicos de tierra en 12 días. Y nos preguntan cuántos días necesitarán 24 máquinas para mover 1.600 metros cúbicos de tierra. Fundamenta tu respuesta. Acá de nuevo tendríamos que decir cuáles son las magnitudes que intervienen. Yo me quiero ir más rápido en este sentido. Ya les puse los ejemplos anteriores. Cuáles son las magnitudes, cuáles son las variables que vamos a usar. Y nos vamos en los supuestos. La eficiencia constante de las máquinas. Tengo que pensar, involucrarme en este problema. ¿Cuáles son todos esos supuestos para que yo pueda aplicar proporcionalidades directas, inversas o lo que correspondan? Es necesario que los pensemos. El trabajo uniforme durante todos los días, porque me cambian la cantidad de días, entonces estoy pensando que van a trabajar la misma cantidad todos los días, igual cantidad de tierra movida por máquina, que no que si modifico la cantidad de máquinas, unas mueven más, otras mueven menos. Doy todas esas condiciones para poder aplicar esto. No hay otros factores que afecten el trabajo, no hay descansos ni interrupciones, y uno continúa, ¿no? Las máquinas son todas idénticas, porque el problema no me lo dice, es muy escueto. La misma eficiencia en diferentes cantidades de tierra, trabajo independiente de la cantidad de máquinas, no es que por sumarse alguna, una entorpece de la otra o lo hace más rápido por sumarse dos máquinas en conjunto, trabajo proporcional al tiempo, mismo ambiente de trabajo, condiciones de clima y demás. Todos estos supuestos los tengo que pensar.
Van a ver que hasta es difícil discutirlos en el foro porque yo tengo que decirle a mi compañero si o compañera estoy de acuerdo o no con el supuesto o se puede complementar o uno puede decir no, en este caso no tiene nada que ver ese supuesto para el problema. Cuando nos vamos, ordenamos, tendríamos que definir cuáles son nuestras unidades, las magnitudes, nuestras unidades de medida, ordenamos los datos, en este caso tendríamos así. Esto fue solo sacar los datos y ahora empezamos los análisis. ¿Cómo hacemos los análisis? Entre una de las magnitudes con la magnitud que contiene una de las variables en nuestro caso. Entonces sería, por ejemplo, puedo mirar volumen de tierra con tiempo y ahora empiezo a decir, bueno, si yo tengo que mover 1.200 metros cúbicos y demoro 12 días, ahora me aumenta la cantidad de metros cúbicos a mover con todas las condiciones y supuestos que le hemos dado, entonces es razonable que la cantidad de tiempo aumente proporcionalmente. Digo, aumente proporcionalmente es en la misma proporción que está aumentando la Tierra, en la misma proporción va a aumentar la cantidad de tiempo. Entonces uno dice, la relación entre estas dos magnitudes es directa. ¿Cuál tiene que ahora analizar? ¿Máquinas con volumen de tierra? No, la tengo que analizar entre la que tiene la variable, que es el tiempo, con máquinas. Y ahora hago el mismo análisis. Tengo 18 máquinas para trabajar, para mover una cierta cantidad de volumen de tierra, y le voy a poner 12 días. Si yo ahora tengo mayor cantidad de máquinas, no es lógico esperar que lo haga en mayor cantidad de días. No, lo voy a hacer mucho más rápido. Esto es como si aumentara obreros también en algún momento. Entonces, con todos los supuestos que hemos puesto, la relación sería inversa. Aplico alguna de las propiedades de proporcionalidad compuesta, entonces tendría que decir, bueno, la razón que armo una de las magnitudes de tiempo, ¿cómo puedo armar? ¿12 sobre t o t sobre 12? Me conviene t sobre 12. Es igual al producto de las razones de las otras, conservando cuál es la relación entre ellas. Entonces, si quiero mirar con volumen de tierra, es una relación directa. Debería ser en la misma forma que hice la razón de tiempo. Si hice 12 sobre t sobre 12, será 1.600 sobre 1.200. Y entonces, en este caso, 1.600 sobre 1.200. Mientras que cuando mire en máquinas, la razón tiene que ser inversa a como lo hice. Si hice t sobre 12, será 18 sobre 24. Y entonces ahora es cuestión de multiplico por 12 y listo. ¿Esto lo podríamos calcular con Photomat? Sí, si quiero ver las propiedades, pero es una ecuación muy simple. ¿Lo puedo hacer con GeoGebra? Sí, lo puedo colocar, pero es una ecuación muy simple. Sencillamente con la planilla de cálculo sale esa cuenta. Entonces, recuerden que el foco es escribir, fundamentar y argumentar. Pasamos a otro problema de proporcionalidad, para que vean esto de proporcionalidad compuesta. Ahora tengo que realizar una tapia con ladrillos tipo block. 4 obreros de la construcción estiman que le realizan en 9 días hábiles, trabajando unas 8 horas diarias. Y ahora, claro, nos cambian datos. Nos dicen, se disponen de 2 obreros, tengo menor cantidad, la mitad de lo que tenía antes, y ahora el tiempo de trabajo no son 8 horas, sino pasan a 6 horas. Y me dice, ¿cuánto tiempo necesitarían para construir la tapia? Tendría que empezar a ver, bueno, cuáles son las magnitudes, cantidades de obreros, el tiempo, y ahora puedo hacer una distinción del tiempo, porque por un lado es un tiempo que le estamos dedicando por días hábiles y otro caso es cantidades de horas trabajadas en el día. Y empezamos con los supuestos, la consistencia en la velocidad de trabajo, porque ahora estoy pensando que tengo 4 obreros, llevo 2, pero todos trabajan al mismo ritmo, así que es trabajo uniforme durante todas las horas, trabajo independiente entre los obreros, no se solapan uno con los otros, ni entorpece, ni hace más rápido el trabajo uno con el otro, el mismo tipo de ladrillo y las condiciones de trabajo, no hay descansos ni interrupciones, porque ahora van a trabajar 6 horas, pero lo mismo que en las 8, no había un descanso ni interrupción, estamos pensando horas efectivas. Hay igualdad de ritmo de trabajo en los empleados, de cuando son 2, de cuando eran 4, rendimiento proporcional a las horas trabajadas, igualdad en el rendimiento por hora. Recuerden que todo esto uno puede detener el video, leerlo con detalle, no es la idea de estar junto porque esto es una grabación que a ustedes les está quedando para la clase sincrónica mirada del material teórico. Trabajo proporcional al tiempo, días hábiles, suponemos que solo se consideran los días hábiles para el cálculo y podríamos continuar. Armamos entonces, después de definir
nuestras magnitudes, armamos nuestra tabla, podríamos decir obreros, tiempo en días y el tiempo en horas, y los separamos. Teníamos 4 obreros, 9 días, 8 horas de trabajo por día. Ahora tenemos 2 obreros, no sabemos cuántos días de trabajo y lo que sí sabemos son el tiempo en horas que van a ser de 6. El análisis es semejante. Voy a mirar cuál es la magnitud que tiene la incógnita, que en este caso es el tiempo dado en su unidad, que es en día, y lo tengo que comparar con obreros y con el tiempo en horas. Hago esa comparación al principio y ahora digo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo 4 obreros y demoran para hacer esa obra 9 días, ahora tengo menor cantidad de obreros, sería ilógico pensar que lo van a hacer más rápido. Si estamos pensando con todas las condiciones, que trabajan al mismo ritmo y demás, y le van a poner muchos más días. Así que la relación entre ellos tiene que ser una relación inversa. Voy a mirar ahora entre el tiempo en días trabajado con el tiempo en horas. No me conviene leer 9, me paso a T, no digo nada. Ahora tengo que leerlo de esta manera. Si yo trabajara 8 horas por día, le pongo 9 días. Ahora voy a trabajar menos horas por día. ¿Sería razonable pensar que lo voy a hacer más rápido en menos días? No, estoy trabajando menos, le voy a poner mucho más días. Entonces, la relación entre ellos es inversa. El resto vuelve a ser igual. Voy a usar, armamos la razón entre la razón entre una de las magnitudes, la que tiene el tiempo en días. Puedo armarlo como 9 sobre t o t sobre 9, me conviene t sobre 9, y va a ser igual al producto de las otras, viendo cuál es la relación de proporcionalidad que las une. Si miro la primera, tiene que estar en una relación inversa, por eso colocamos 4 sobre 2, y si miro con la última, también tiene que estar en una relación inversa, que va a ser 8 sobre 6. Es una cuenta muy simple para sacar, transponemos el 9, uno podría decir, o lo puedo hacer de nuevo con Photomath, ya saben esta condición, lo puedo hacer con GeoGebra, sí, pero no valdría la pena, es una cuenta que lo pongo en la planilla de cálculo y sale rápido. No pierdan de vista que el foco es escribir, fundamentar y argumentar. Vamos con otro problema de estos que son clásicos, que me dicen, bueno, tenemos diferentes socios que aportaron diferente cantidad de dinero, pueden ser la misma cantidad de dinero o diferente cantidad de dinero, y que ingresaron en diferentes momentos a formar una sociedad. Imaginemos, por ejemplo, que el socio 1 y el socio 2 ingresaron un momento, un año después el socio 3, en el tercer año el socio 4, y que a los 6 años hay unos 600.000 pesos como fin de la sociedad que hay que repartir. Entonces decimos, ¿cómo lo reparto? ¿Lo divido por 4? No sería justo el reparto por 4, porque eso sería repartirlo por 4 siempre y cuando todos hubiesen puesto la misma cantidad de dinero y todos ingresaron al principio de la sociedad. Sería razonable pensar que, bueno, el socio 1 y socio 2 deberían recibir mayor cantidad, un poco menos el socio 3 y mucho menos el socio 4 que ingresó recién el tercer año, asumiendo que todos pusieron la misma cantidad de dinero inicialmente en la sociedad, porque si no, nos cambia el problema. Para pensar este problema, básicamente lo que vamos a tener que estar mirando es cuál es la proporción que se cumple entre las magnitudes implicadas. Es un problema de proporcionalidad, pero entonces es cuál es la proporción. Tengo que identificar cuáles son todas las magnitudes. Si logro transparentar cuál es esa proporción, ya tengo todo resuelto el problema. Entonces, en nuestro caso, esa proporción son las utilidades total, la voy a comparar contra el tiempo total, tiene que estar en la misma proporción de la utilidad individual, cuánto aportó cada uno, el tiempo total que estuvo en el negocio. Si hacemos eso, el problema se resuelve rápidamente, porque uno dice, ¿cuál es la utilidad total? 6.000. ¿Cuál es el tiempo total? Pero no es de los 6 años, es el tiempo total que estuvieron todos los socios. Bueno, entonces contamos, 6 años estuvo el socio 1, 6 años estuvo el socio 2, 5 años estuvo el socio 3, 3 años estuvo el socio 4. Bueno, entonces ahora, si con X denoto cuánto le corresponde, por ejemplo, al socio 1 y al socio 2, entonces tendría que hacer dividido por 6 años y eso me da la proporción. Miren que no tendría sentido si el tiempo total hubiésemos puesto que 6, porque nos quedaría 6.000 dividido 6 es igual a X dividido 6 y uno no tendría sentido en ese caso. El tiempo total allí es el tiempo total que estuvieron cada uno de los socios. Nos vamos a otro problema y cómo uno lo puede cambiar a estos problemas.
¿Cómo puedo cambiar la estrategia? Es un problema ficticio, de una realidad falseada y manipulada, pero básicamente es como para ver que uno puede cambiar y ver los problemas, y las estrategias son múltiples para que ustedes aprendan a discutir estrategias en los foros. Me compré un paquete de galletitas, me hice entre las 8 y las 9, me comí la mitad de lo que contenía el paquete, entre las 9 y las 10 la tercera parte de lo que quedaba, entre las 10 y las 11 me comí la mitad de las masitas que había quedado, y entre las 11 y las 12 comí las últimas 3 masitas que quedaban en el paquete. Y uno puede preguntarse cuántas tenía el paquete, si es única la solución, y fundamenta la respuesta. En la vida real este problema no acontece, nunca me voy a hacer esas preguntas. Lo que tiene sentido acá es mostrarle las diferentes estrategias y los fundamentos matemáticos, es decir, por qué es única o no es única la solución y cómo puedo encontrar fundamentos a esa respuesta. El problema lo podría hacer gráficamente, es decir, este es el paquete de galletitas o de masitas, y uno decía, ¿qué pasó? Bueno, entre las 8 y las 9 se comió la mitad. Luego, ¿qué más dice? Que entre las 9 y las 10 se comió la tercera parte, así que tendría que dividir y se comió la tercera parte. Luego dice que en el otro horario se comió la mitad. Bueno, divido a la mitad, se comió ese otro, básicamente esa sexta parte, si uno miraría. Y dice que sobraron 3. Bueno, si sobraron 3, entonces puedo completar y saco que había 18 galletitas en total. De todos modos, tengo que tratar de entender otras estrategias. Podría definirlo a través de ecuaciones, decir, bueno, X es la cantidad de galletitas del paquete. No viene el caso ahora entrar cómo sacamos eso. Básicamente es, bueno, diríamos, la mitad del paquete lo comí en el primer tiempo, la tercera parte de lo que me quedaba. Uno podría ver el detalle. Acá no es la idea que lo entiendan, lo tienen dentro del módulo explicado, sino acá es las ideas que se tienen que llevar, porque muchas veces vemos estos problemas y uno dice, ay, pero me es más fácil entenderlo. No, no es entender un camino, es entender todos los caminos. Se están formando como profesionales y es necesario entender diferentes estrategias. Por eso la intención de discutir en el foro, complementar las soluciones de los diferentes problemas. Esto sencillamente se lo puedo pedir, cálculo simbólico a GeoGebra, soluciones o resuelve, o lo puedo hacer con Photomat para ver todos los pasos si yo quiero. También podría hacer algo por ensayo y error y empezar a decir, bueno, me imagino que el paquete de galletitas tenía 8 inicialmente. Si me comí la mitad, bueno, entre las 8 y las 9, ¿cuántas podría haberme comido? Y saco las cuentas. Me habría dado cuenta de que tiene que haber tenido una cantidad par, porque como se comió la mitad del paquete, tengo un supuesto, comí siempre masitas enteras, nunca dejé la mitad de una masita. Entonces, este es otro camino y lo puedo hacer a través de una tabla. La misma tabla puedo hacer una representación gráfica y darme cuenta qué es lo que estaría ocurriendo, y me quedaría ahora fundamentar por qué es única la solución. Bueno, me va a caer una ecuación que es lineal, que tiene solución única, y puedo dar esos fundamentos que los vamos a discutir en el foro. Recuerden que el foco es escribir, fundamentar y argumentar. Y nos vamos al último problema, que ya lo estuvimos trabajando en el curso introductorio de la vida universitaria. Me dan un balance general y me pregunta, encuentra cuál es la razón de deuda total de la pyme y explica qué información refleja la misma. Asimismo, si la empresa decide pedir un préstamo, hasta qué monto podría solicitar, brinda fundamentos matemáticos y económicos a la resolución. Ese brinda fundamentos matemáticos y económicos significa que tengo que ser capaz de estar escribiendo y dando fundamentos. Tendré que buscar información. Esto ya lo tienen dentro del módulo, está dentro de la parte teórica. Recuerden que acá no estamos reemplazando el módulo. Esto es la mirada rápida de las ideas centrales del módulo. Se entiende que ustedes llegaron a ver este video porque leyeron el material teórico primero. Si no, esto resulta, qué rápido me lo está explicando. Claro, está explicado rápido porque asumimos que en una hora reemplazamos las 6 horas que ustedes tienen dentro de la materia, y es la mirada de lo que se ve dentro de la semana. Podría ver en Economipedia, por ejemplo, cómo se define ratio de razón de endeudamiento del activo total. Puedo ver también que hay formas de hacerlo diferentes: pasivo total sobre patrimonio neto, pasivo total sobre activo total. Elijo, porque ahora tendré que elegir con cuál me quedo y por qué. Puedo ver que los ratios de endeudamiento son aproximados. Puedo encontrar una página que me dice que más o menos es el 0,6, otros que entre un 0,4 y un 0,6, otros un 0,5. Acá está básicamente el fundamento, que ustedes digan dónde, con cuál. Eso va a depender del tipo de empresa. Y entonces ahora nos vamos a nuestro problema.
puedo tomar que esa razón de endeudamiento, ratio de endeudamiento, es el total del pasivo sobre el total del activo. Puedo mirar, si no recuerdo, si no vengo de una orientación de gestión, a qué le llamo pasivo, a qué le llamo activo. Lo busco, se lo pregunto a inteligencia artificial, lo busco en internet. Hoy tengo acceso a la información. No necesito que alguien antes me haya contado o lamentarme. Yo no vengo de una orientación de gestión, no me explicaron nunca. Tengo la capacidad de leer y entender material que lo puedo encontrar en las redes. Bueno, lo busco entonces, si lo saco del balance, determino, bueno, cuál es el total del pasivo, 11.316.000, cuál es el total del activo, 30.652.000. Si yo saco la razón de deuda, me dice que es 0,37 si lo redondeo a dos decimales, pero tengo que ser capaz de entender, esto es lo que les queremos contar en estas clases sincrónicas que las hacemos rápido en una hora, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es que el pasivo representa aproximadamente un 37% del activo. Al hacer una razón y me da un valor, me da en qué proporción se encontró. Lo puedo relacionar con lo que estuvimos viendo anteriormente con proporcionalidad. Entonces, esto me dice nada más que el total del pasivo es un 37% en este momento. ¿Hasta cuánto podía pedir un préstamo? Me dice, podés pedir un préstamo mientras esa razón se encuentre entre un 40 y un 60, 0,4 y un 60. ¿Qué significaría? Que el pasivo represente entre un 40% a un 60% del activo. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando pida un préstamo? Cuando pida un préstamo, aumenta mi deuda. En consecuencia, aumenta el pasivo, pero al mismo tiempo me ingresa dinero en el banco, me ingresa dinero efectivo, me aumenta el activo. En consecuencia, si denoto como con X el monto de un préstamo, me queda una desigualdad. Miremos lo que hacemos con la desigualdad. Teníamos los 11.316.000 que era del pasivo, ahora le tengo que sumar el monto del préstamo porque me amplifica el pasivo. Pero también me aumentó el activo, por eso es a los 30.652.000 le sumo X. Y esa razón tiene que estar entre un 40% y un 60%. Si eso se lo pido a GeoGebra, me da la solución. Acá voy a tener que apelar al aproximado, porque esto no me dice nada en términos de dinero, me dice el préstamo que podría pedir está en el orden del 1.575.000 si lo redondeo y a 1.769.000, 17.688.000 si lo estoy redondeando. Y eso se da para dar la respuesta. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase sincrónica, donde estamos repasando algunas cuestiones del módulo, preguntas que les van a quedar a ustedes para realizar, que las pueden realizar en el foro de consultas generales y muchas gracias por la atención.